Qué placer recibir la mañana de hoy, prácticamente al cierre de este proceso de campaña, rumbo a las elecciones municipales de este próximo 16 de febrero, a un querido amigo, a quien yo respeto y admiro muchísimo por su forma de conducirse frente a la vida y como político sobre todo. Una persona Lindsay, que tiene no sé muy si bien amueblada esa cabeza. No sé si tú lo conoces como orador, tremendo orador. Tremendo orador, pero abogado de la República. Ustedes no lo han visto en los últimos tiempos participando, defendiendo la fuerza del pueblo en los tribunales. Claro que sí. Entonces, Pico de Oro también como buen político. El político bueno debe de saber comunicar. Así que, sin más preámbulos, damos los buenos días y la mejor de la bienvenida al doctor Daniel Beltré, miembro del partido Fuerza del Pueblo, pertenece al directorio central de esa organización política, está a cargo también de la parte electoral en la circunscripción número 1, y sea usted bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Cuénteme un poco de ese rol que está jugando Daniel Beltré en estos momentos. Bueno, la circunscripción 1 del Distrito Nacional es el mayor territorio electoral de que dispone el Distrito Nacional. 377,000 votantes. Eso es a veces varias provincias juntas. Sí. 91 recintos electorales y 787 colegios electorales, un mundo de participación electoral. No ha sido difícil levantar la estructura electoral de esta circunscripción, porque lo habíamos hecho en ocasión de las primarias abiertas del 6 de octubre. Sí. De hecho, la circunscripción 1 del Distrito Nacional tuvo un desempeño importante en ese proceso. Adviértase que en este territorio operan los 3 poderes del Estado y el 97% de sus instituciones conexas. La Presidencia de la República, el Congreso de la República, el Poder Judicial. Aquí está el Ministerio de Defensa, el Poder Electoral y la generalidad de los ministerios. El Banco Central, el Banco de Reserva, todo eso estuvo puesto al servicio de la candidatura contraria al presidente Leonel Fernández el 6 de octubre del año 2019. Pero ganamos todas las mesas, todas absolutamente, y las ganamos con un 63%. De manera que este fue el Waterloo del gobierno dominicano. Y estamos preparados para repetir esa hazaña en rango superior. Sí. Mire, Daniel, yo le decía a Lindsay antes de usted llegar que yo estoy preocupado con yo siento una actitud tendenciosa en la Junta Central Electoral. Y eso que decía Monchi Fadul, de que la oposición se va a dedicar a comprar cédula con símbolos e imagen del partido de gobierno. Yo digo, a mí me da la impresión que se está gestando otro 6 de octubre. ¿Usted qué cree? Hay un célebre autor francés, François Gorf, que examinando la crítica del testimonio, llegó a afirmar que el sujeto que usted ve que entra al hospital bajo llamas, encendido, tocado por el fuego, toma a un enfermo, ¿verdad? Y lo lleva al pie de la ambulancia. De repente entra de nuevo bajo el clamor de la multitud que se opone a que lo haga, porque entiende que está en riesgo, y más que en riesgo su vida. Ese sujeto a menudo es el piromaníaco. Ese es el que le ha pegado fuego al hospital. De manera que no hay que creer en esa denuncia, ese soflama. Afortunadamente la gente no lo cree. Sí. Ni cree lo que dice, ni lo cree a él. Sí. De manera que a mí particularmente me viene como irrelevante esta pequeña denuncia, ¿no?, del ministro del Interior. Pero, ¿y no será un factor de distracción ante otras cosas mucho más importantes? Es un plan suyo, eso es lo que ellos piensan hacer. Y si lo pescan, entonces dicen, no son nuestros. Ya nosotros denunciamos. Lo denunciamos. Sí. De manera que el que está denunciando es el que está orquestando el plan.
Sí. Hay una petición muy Es el que le pega fuego al hospital. Sí, sí. Pero hay una petición muy importante, la veo con carácter de mucha relevancia, y fue la solicitud formal, porque se había hecho en una reunión con mucha anterioridad de parte de los partidos de oposición, una observación muy importante, y es de que se le otorgue a los partidos políticos de oposición la verificación del sistema antes de iniciar la votación. Hasta el momento la Junta Central Electoral no ha dado ningún tipo de respuesta. Sí, se le ha solicitado el serial de los equipos a ser puesto en marcha, a fin de corroborar que efectivamente los equipos en escena son aquellos que han sido inventariados previamente. Es un tema elemental. Yo he dicho que a la Junta Central Electoral le ha faltado, digamos, apostar un poco a su propia legalidad. El artículo 99 de la ley orgánica le prohíbe poner en marcha cualquier tipo de programa informático, a no ser 6 meses antes del proceso electoral. Y ustedes ven que a diario está inaugurando como si lo pudiera todo, conducta prohibida igualmente, procedimientos, ¿verdad?, de transmisión de data a través de dispositivos móviles, en fin, y no solo lo plantea, sino que lo hace sagrado, lo trabaja en dispositivos para que la gente lo sepa, no para que se discuta. Pero acontece que el rol de la Junta Central Electoral no es ese. La Junta Central Electoral no tiene autonomía procesal. La Junta Central Electoral, dentro de sus competencias, no está la de disponer, digamos, sin solo. La Junta Central Electoral está obligada a construir sus procesos de decisiones conjuntamente con los partidos políticos, así lo dice la ley. Y es peor aún, más grave aún, esas decisiones tienen que ser tomadas a unanimidad, y si no, no operarán, carecerán de materialidad. Pero estamos frente a un árbitro que ha decidido de antemano renunciar a sus propias misiones. Ya veremos, la vigilancia nacional es alta esta vez. Es cierto que el imaginario popular lo puede todo y la gente comienza a dudar sobre lo que habrá de ocurrir, pero nosotros tenemos fe en nuestra capacidad de vigilancia y tenemos fe en lo que la República habrá de hacer el próximo domingo. Pero uno siente en la gente, en la calle, que la gente dice, se van a quedar, se quieren quedar y van a hacer fraude, y eso se está cada vez irradiando más en el seno de la sociedad. Y yo no sé hasta dónde, si las fuerzas de oposición no asumen una postura de más firmeza, eso pudiera creerse realmente en la sociedad. Eso comienza a darse, Alexander, comienza a darse. Adviértanse que solo ayer, la oposición unificada, consolidada, hubo de presentar ante la delegación, ¿no?, de la Organización de Estados Americanos, un pliego, un catálogo de quejas, de denuncias debidamente acreditado, y lo presentó como si se tratase de un solo partido. Yo creo que vamos hacia allá. El gobierno sabe que tiene a la oposición de frente realmente, y sabe también que tiene a la República de frente. Es cierto que han tratado de envilecer, esa ha sido una regla suya, ¿no?, a toda la nación, pero apenas lo han logrado. Llaman, por ejemplo, a cualquier joven empleado, el ministro de cualquier cartera le llama para decirle, mire, a usted le están vigilando, manténgase en bajo perfil, cuide su trabajo. Sí. El ministro. Sí. Pero esa es una vocación que les viene a ellos del presidente de la República, que es un hombre que tiene que ver a quién designan ascensorista de una entidad cualquiera. Y cuando hay que destituirlo, él toma parte de esa destitución. Una persona que no tolera ver a 3 metros suyos a nadie de pie. Todo el mundo tiene que estar de rodillas. Bueno, eso ha terminado. La República se ha levantado y estoy seguro que el próximo lunes el PLD ni el partido de gobierno serán lo mismo. Sí. Bueno, ha afirmado el doctor Leonel Fernández que
el PLD tendrá menos alcaldes, menos regidores, menos vocales, menos directores. O sea, va a ser un PLD totalmente reducido, a juzgar por las encuestas, incluyendo la Gallup, que habla de un 70% de favorabilidad en este proceso para la oposición. Y el PLD alcanzaría cercano al 30%. Estamos hablando de un aplastamiento total, pero tanto así, ¿lo cree usted, doctor? Bueno, yo siento que lo primero que perdió ese partido fue la credibilidad. La gente todavía para octubre pensaba que en el PLD se podían liberar procesos decentes. Y esa creencia, ¿verdad?, quedó desmitificada. Cuando un partido pierde la credibilidad, comienza a perderlo todo dramáticamente. Es un desmonte de lo que el pueblo le había dado. La gente lo que ha ido es pura y simplemente a pedir que le regresen, ¿verdad?, el mandato que le había dado a ese partido. Sí. Si las elecciones fueran hoy, el PLD perdería irremisiblemente. Es un partido que se encuentra en el tercer lugar, al menos para sus empujes presidenciales. Nosotros disponemos de un informe, y lo he dicho ya en otras ocasiones, rendido por el llamado cuerpo élite de asesores del candidato presidencial oficial. Y en ese informe se ofrece un catálogo de consejos a la dirección política del PLD a fin de rectificar, de enmendar vicisitudes, falencias del proceso electoral. Por ejemplo, le dicen, nos hemos pasado estos meses concentrados en atacar a Leonel Fernández. Error, porque cada vez que lo lastimamos, entonces la gente que lo sigue se siente igualmente lastimada y la resistencia se potencia. Hay que abandonar esa conducta e ir contra Luis Abinader, que aparece como puntero en todas las encuestas. Dicen estos asesores y además enuncian una serie de debilidades presuntas, a juicio de ellos, del candidato del Partido Revolucionario Moderno. Pero además dicen, debemos cuidarnos de que ningún dirigente del PLD aparezca en los medios de comunicación, como esta aparición que ha tenido de súbito el ministro del Interior. Esos consejeros dicen, eso no debe ocurrir, porque cuando aparecen en pantalla la gente los cambia, la gente no los quiere, la gente no los resiste. Eso genera una suerte de repugnancia pública que debemos evitar. Armémonos de otros voceros y se hacen a una serie de sugerencias. Y todo esto con el propósito, afirman, estoy repitiendo lo que dice el informe, de esos asesores que hicieron un levantamiento, de superar, esto es lo grave, de superar el tercer lugar en que nos encontramos. El tercer lugar en que nos encontramos. De ahí que hayan tirado el gobierno entero a la calle. Sí. Con el propósito de vencer, lógicamente, la decisión del pueblo dominicano de echarlos del poder. Sí, y es muy lamentable porque estamos viendo incluso que están el mismo pueblo saqueando esos camiones, arrancando todos esos electrodomésticos antes de la distribución, porque saben muy bien que esos son materiales que están utilizando para comprar voluntades. Pero hablemos un poco de lo que es la organización de este proceso, cómo va esa estructura, cómo se están organizando. Este próximo domingo, 16 de febrero, me imagino que ya tienen toda una logística en qué consiste el llamado que se le está haciendo. Y ahí yo me imagino que ustedes tendrán una mezcolanza, porque todavía hay muchos PLDistas que están en el viejo partido, como ustedes le llaman, pero que son disque aguacates. Y entonces muchos se han aguacateado durante los últimos días, y eso es como una mezcolanza un tanto extraña, que sí, la gente, aunque capta muy bien, no la encuentra, no termina de ver cómo es que se da ese proceso. Bueno, Lindsay, ese es un buen diagnóstico, eso es lo que está ocurriendo. Pero yo tendría que agregar lo siguiente. Por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, un partido concurre a un proceso electoral, a un escrutinio, como si dijéramos en tres frentes. Nosotros estamos trabajando con nuestras propias candidaturas, candidaturas a síndicos, a alcaldes, candidaturas a regidores,
a vocales y directores en los lugares donde así opere. Digamos, municipio primero, distritos municipales. Estamos trabajando con la estructura también organizacional en torno a los colegios. Delegados, suplentes de delegados, administradores de recinto y las actividades conexas, comunicación, alimentos, transporte, etcétera. Eso recinto por recinto en todo el territorio nacional, con nuestros candidatos. Pero también estamos trabajando en un frente de alianzas. Por ejemplo, nosotros tenemos una alianza con el PRM. Sí. Apoyamos a los candidatos del PRM en determinadas demarcaciones territoriales. Ellos hacen lo propio con una cuota determinada de candidatos nuestros. Y así con los candidatos del Partido Reformista, de la Fuerza Nacional Progresista, del Bloque Institucional Socialdemócrata, del PUN y del Partido Quisqueyano Socialdemócrata. Demócrata. Demócrata. El PQDC, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Sí. el PQDC. Segundo frente, y hay un tercer frente que es el más complicado. Ajá. El más complicado. Nosotros llevamos alianzas de hecho con candidatos postulados en las boletas del PLD. O sea, que todos los que viven en Santiago, que son de la Fuerza del Pueblo, van a votar por Abel. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Ese puede ser un ejemplo. Yo no tengo, lo he dicho, una cartografía cierta de estos territorios, pero puedo afirmar, sin que haya lugar a un solo resquicio de duda, de que hemos suscrito múltiples alianzas. Digo suscrito, ¿verdad? Hemos convenido en hecho múltiples alianzas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional con candidaturas que están siendo defendidas en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana. Son candidatos a los que estamos apoyando. Sí. Y más aún, hemos hecho alianza con organismos del Partido de la Liberación Dominicana en todo el territorio nacional que apoyan candidaturas de Fuerza del Pueblo. Como por ejemplo la de Johnny Ventura. Por ejemplo, es que el PLD se convirtió en un partido minado, absolutamente minado. Después de la salida del presidente Fernández, el 20 de octubre, no hubo un solo organismo del PLD que quedara ileso. Esa estructura quedó absolutamente lastimada. Y la corroboración más exacta de lo que digo está referida al hecho de que este partido hace 2 semanas tenía 238 locales abiertos en todo el territorio nacional. Ahora nos preparamos para incorporar 7 más. Hoy justamente el local de Fuerza Joven del Pueblo habrá de inaugurarse en la calle El Número, próximo al malecón de Ciudad Nueva. Ah, pero qué bien. Un partido que de repente pueda exhibir al país 240 locales y más. Sí. Es un partido con presencia en todo el territorio nacional. Increíble. Eso es vida. Bueno, la noticia es mejor aún. Si sumamos los locales abiertos de todos los partidos registrados en el sistema electoral, legalizados, sí, de todos, ellos no alcanzan el 64% de los locales abiertos ya. Increíble. Por Fuerza del Pueblo. Increíble. Ese es el punto. Un fenómeno también de mucha solidaridad que ha pasado con esto, porque según me cuentan, y me gustaría que me confirmara, es de que la mayoría de esos locales han sido puestos a disposición por ciudadanos. Por sus propietarios. O sea, que no es que ustedes han salido a comprar ni a alquilar, sino que los propios propietarios han puesto a disposición estos recintos para que allí, desde allí, se opere el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se ha dado esta Bueno, dinámica? cerca del 5% de los locales han sido arrendados, alquilados. 5%. Sí, el resto han sido donados para su uso por los propietarios. Muchos de esos locales incluso sirvieron como sede del partido del PRD y del propio PLD. Muchos de esos locales. Increíble. Aquí, por ejemplo, el Comité Intermedio 30 de Junio, que operaba en el área de San Jerónimo, ajá, y para toda esa circunstancia pasó a ser un local de Fuerza del Pueblo. Y eso ¿Que era del PLD? Sí, era del PLD. Bueno, pero ese es un ejemplo. Ajá. Eso se ha repetido en todo el país. En todo el país. Sí. Los dueños han dicho, no, yo quiero entregarle este local a usted y además ahora no me lo paguen. Ajá. Ha ocurrido eso. Sí.
Parece de novela, pero ha ocurrido. Increíble. Mire, Daniel, ¿y cómo se explica que el gobierno ya ha pasado del amor al temor? Porque ahora acaban de difundir un video de Marino Collante amenazando a los empleados de la Comisión Aeroportuaria. Ya el senador Porcotuy había hecho una amenaza igual, y otros funcionarios del gobierno, la hermana del presidente en San Juan de la Maguana. O sea, varios funcionarios del gobierno habían amenazado a los empleados públicos de cancelación. Sí. Y de hecho hay cancelaciones en la administración pública de gente que están haciendo que no están haciendo causa común con el gobierno. Sí. ¿Cómo se explica eso? Eso es consustancial a su naturaleza. Lo que ocurre es que el PLD, básicamente en ocasión de su conferencia Salvador Allende, estamos hablando de abril 29 del año 1974, que Bosch dice que no es el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte del 73, sino en esa conferencia donde se funda el Partido de la Liberación Dominicana, se dio por misión concluir la obra de los padres fundadores, la obra de Duarte, decía Bosch, para esquematizarlo rápidamente. Y hubo mucho empeño para esto. El partido se forjó como tal y llegó al gobierno con esa vocación, sin lugar a duda. Pero una parte importante de sus dirigentes abandonaron la oportunidad de la trascendencia para convertirse en recolectores de monedas, para enriquecerse ilegítimamente. A partir de ahí, lógicamente, el partido comenzó a degenerar su misión histórica. Y la idea de Bosch era pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, claro, liberal, pero una democracia participativa, donde el pueblo, los destinatarios del poder, participaran en la construcción de las grandes decisiones comprometidas con su destino. Sí. Esa era la idea de Bosch, él lo escribe 20 veces, eso. Pero esa democracia, en sede presidencialista igual, comenzó realmente aquí a construirse en el año 94. En el año 94, a partir de la crisis política que se genera en ocasión del proceso electoral en que se despoja, se ha dicho al doctor Peña Gómez, de la candidatura presidencial. Hubo negociación, compromiso entre las fuerzas políticas, de ahí que surgiera una modificación constitucional que le recortara, algunos dicen que le regalaran 2 años o no lo sé, al presidente Balaguer, pero lo cierto es que el periodo presidencial se le recortó y se asiste a otras modificaciones trascendentes como la constitución del Consejo de la Magistratura, la segunda vuelta o balotaje, la mitad más 1 de los votos en primera vuelta. Esas reformas fueron todas negociadas. Comenzábamos a construir una democracia de consenso. Esa es la verdad. Y eso continuó hasta muy entrado el año 2012. Y aún en el año 2000, a principios del año 2014, se daban esas vocaciones con mucha claridad. Es decir, un presidencialismo que había renunciado a ser faraónico, elefantiásico, ¿verdad? Un presidencialismo verticalista, patrimonialista, en fin, había encontrado un cese en esta nueva vocación de la República, este nuevo comportamiento de la historia nacional. Pero de repente, como ocurre con frecuencia, encuentra en el presidente Medina, ¿verdad?, un faraón. Un faraón, un sujeto que no puede vivir sino comprando voluntades, que es incapaz de llegar a acuerdos. Él impone sus decisiones y la impone como sea las impone. Entonces ha habido una quiebra. Un tiburón podrido. Claro, ha habido una quiebra del orden, ¿verdad?, que se venía construyendo en interés de renunciar a ese tipo de presidencialismo monárquico, de presidencialismo, insisto, propio de los emperadores. Miguel Ángel Asturias lo narra muy bien en su obra Señor Presidente. Hay un pasaje donde habla el presidente y dice: ustedes a mí todo me lo deben, todo me lo deben. Su nueva forma de vida, cuando caminan, cuando van a la escuela, cuando ustedes van a un hospital, es a mí a quien me lo deben. ¿Qué hubiese sido de ustedes sin mí? Ese es el presidente Medina, claro, retratado por Miguel Ángel Asturias. Bueno, y lo dijo en un discurso: yo lo he hecho mejor, claro, yo lo he hecho mejor que Miguel Ángel Asturias
varias decenas de años antes, hizo un diagnóstico de este ente político. Entonces se quebró eso. Y por tanto el PLD, lógicamente, no podrá llegar a las misiones planteadas en la conferencia Salvador Allende. Por supuesto, ha terminado. Porque ya se había sembrado la semilla. O sea, sí, es sin duda. Es un pueblo que, a pesar de que tiene Danilo Medina 7, casi 8 años en el poder, y que, como bien señalas, todavía en el 2014 se vivía en una democracia donde la gente, bueno, pues sabía que era una democracia en desarrollo, pero una democracia al fin. Y entonces de repente eso se vuelca, experimentamos un retroceso importante, pero Total. había una semilla ahí sembrada y el pueblo ya se resiste de una manera bárbara. Salen en las redes sociales. La gente lo vio, la gente no lo había visto, no lo conocía. El propio presidente Fernández en algún momento me dijo, pero ¿cómo pudo cambiar tanto? Una indiscreción que cometo probablemente. Y yo le dije, no, presidente. Él lo que hizo fue que se disfrazó de sí mismo. Ajá. Se disfrazó de sí mismo. Se quitó el disfraz. Se disfrazó de sí mismo. Ese ha sido siempre él. Yo he llegado a decir que si este territorio no estuviera limitado al oeste, ¿verdad? Por la República de Haití, y fuésemos todo territorio dominicano, Danilo Medina no vacilaría en proclamarse emperador, como lo hizo Solú en los días de la historia aciaga de Haití. Es un hombre con esas pretensiones. Cuando la hermana habla como habla, está haciendo una radiografía de él mismo. Sí. Esa es la verdad. Sí. Es decir, aquí estamos frente a un fenómeno sociológico que hay que estudiar, trabajar y enfrentar. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? En el continente americano se está dando una ecuación que yo he llamado la ecuación del pánico. Endeudamiento externo. Para engrosar el erario, es decir, el patrimonio público. Corrupción que se apodera del patrimonio público y envilece, ¿verdad? Póstara, eterniza en la vulnerabilidad a la gente pobre. Sí. O sea, esa corrupción es generadora de gran pobreza. ¿Y cuál ha sido la reacción? ¿Cuál ha sido la reacción? Lo vimos en Bolivia, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia. El pueblo se levanta. El pueblo se levanta. De repente el pueblo se levanta contra todo eso. Entonces nosotros estamos asistiendo a la antesala de un proceso de violencia de consecuencias ahora mismo inenarrables. Pero aquí hay una compra generalizada. Y eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo. Y la única manera de pararlo es votando en contra del PLD, que es votar en contra de una dictadura incipiente. Sí. Y en contra de un proceso de odio que ha venido gestándose desde el poder. ¿Están ustedes haciendo el llamado a los PLDistas aguacates a que voten por Johnny Ventura? Porque votar por Domingo Contreras sería desperdiciar el voto, porque Danilo tiene un cambalache ahí de apoyar a Carolina, la hija del presidente Hipólito Mejía. O sea, eso es una candidatura de Hipólito, junto con un grupo de empresarios que están armando y están utilizando a la hija de Hipólito como la representante de ese plan donde está armado entre Danilo Medina, Hipólito Mejía y ese grupo empresarial. Es una sospecha que cobra fuerza, pero no sería la primera vez que el presidente Medina lo haga. Ya en 2010 apoyó a Gilberto Cerulle a través del PLD, siendo el candidato del PRD, en desmedro del candidato que llevaba su partido en Santiago, José Enrique Sué. Sí. Yo era el coordinador político en Santiago a la sazón, como lo fui en el 12, en ocasión de la candidatura del presidente Medina. Y lo repitió aquí con Roberto Salcedo. Sí. Solo que en Santiago lo disimuló, aquí no. Aquí sus representantes ante las mesas electorales tenían un gafete del PLD y otro de David Collado. Increíble eso, sí, Un pacto que se libró desde Santiago con Juan Vicini. Pero Daniel, quiere decir que en el tiempo Danilo Medina se ha degenerado porque se ha ido degenerando y ha perdido incluso la forma. Es lo que digo, ha habido una degradación del partido y es su propia degradación que ha llevado al partido a estos niveles, a ese partido a estos niveles de desentendimiento con sus compromisos históricos. De manera que afortunadamente lo hemos advertido a tiempo.
no es ocioso que cuando se le pregunta a la República qué piensa acerca de la salida de Leonel Fernández de esa organización, lo aprueba con cerca de un 70%. Sí. Daniel, usted debería de ir más a los medios de 70%. comunicación. No, es que él tiene que ser un invitado asiduo a este programa, Claro, claro. Tiene que venir frecuentemente y desde hace mucho estaba buscando la manera de que el doctor Beltré estuviera aquí compartiendo con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, se nos terminó el tiempo. El tiempo es también criminal, es asesino porque no hay forma, es implacable. Usted puede rogarle, por favor, ve un poco más al paso y siempre te dirá, voy a mi ritmo. Si quieres venir, bienvenido seas. Pero hicimos una excelente entrevista. Excelente, Muy buena. excelente. Agradecemos la presencia de Daniel. A ustedes, amigos, les recordamos que Ailín llegó tan temprano como decirles que llegó primero que nosotros. Sí. Así que Ailín está por ahí, tiene un contenido interesantísimo. Ailín Curi. Ailín Curi. Sí. Vida en Balance viene ahora tras una brevísima pausa comercial.